y concretamente tocamos un punto de estudio que es el llamado Códice Boturini, también nombrado o conocido como la tira de la peregrinación. Así que bueno, voy a hacer nada más un resumen rapidito. Este códice es muy interesante porque en sí nos habla de ese proceso en el cual salió la última, digamos, la última tribu, el último clan eh, del grupo de los llamados chichimecas, que posteriormente toma el nombre de aztecas o mexicas, y en este éxodo, en este viaje, en este periplo que ellos realizan, encuentran aquella ciudad prometida por sus antiguos dioses, justamente la ciudad de Tenochtitlan, donde obviamente fundan su imperio y desde ahí logran realmente expandirse como cultura, como civilización. Y cuando llegan los españoles, pues bueno, lo que se encontraron fue con un gran acervo cultural, una gran ciudad portentosa, majestuosa. Los propios españoles comparaban la gran Tenochtitlán, decían que no había comparativo, mejor dicho, con ninguna ciudad europea. Obviamente había una grandiosidad, ¿no? No solamente en la parte artística, en la parte arquitectónica, sino sobre todo en la gran cultura que poseían estos antepasados de Anáhuac. Es importante también mencionar que en esta tira se menciona, ¿no?, cómo surge esta antigua civilización de un lugar muy remoto llamado Aztlán, que obviamente nos recuerda aquella referencia citada por Platón, de la cual incluso pues muchos de los antropólogos e historiadores oficiales no la toman en cuenta, consideran que solamente es un mito, y me refiero precisamente a la antigua Atlántida, de la cual nos hablan los egipcios, de la cual nos hablan los antiguos chinos, los antiguos griegos, y aseveran obviamente su existencia, ¿no? Antigua Atlántida. Platicábamos que básicamente esta tira de la peregrinación no solamente nos hace un recuento de ese viaje que realizó este último grupo de la civilización de Anáhuac. Según la tradición inclusive se refiere que precisamente los aztecas fue la séptima tribu nahuatlaca, incluyendo obviamente en este mismo tronco, nahuatlaco o de Anáhuac, como también se le conoce, a los propios toltecas, de quienes se dice que fueron los herederos de la sabiduría atlante, ¿no? Los toltecas. Entonces, bueno, obviamente pues son grupos que peregrinaron, según esta tradición, vuelvo a repetir una vez más, de la antigua Aztlán, la tierra blanca, tierra de la blancura o tierra de las garzas, ¿no? Concretamente tierra de la blancura porque se refiere precisamente a esa belleza que contenía ese antiguo continente. Y vuelvo a referir, ¿no?, más allá incluso de las anécdotas que pueden encontrarse en las diversas mitologías, nosotros tenemos la certeza de que existió dicho continente, no solamente por los mitos o los relatos de los antiguos, sino sobre todo por las pruebas científicas que hoy en día se han logrado encontrar, incluso hallazgos en tiempos recientes, como los efectuados en la península de Yucatán, entre la costa de Yucatán y las costas de Cuba, donde se han encontrado precisamente... Claudio, no es necesario que presentes la pantalla. Sí, Claudio, no es necesario que presentes la pantalla, ¿eh? Yo acá la estoy presentando, no es necesario que tú presentes la pantalla, sencillamente activa tu audio y eso es suficiente. Sí. Bueno, pues bienvenidos todos mis amigos, ya tenemos aquí casi a la mayoría de los invitados, que bueno, me da mucha alegría recibirlos, pues darles un abrazo a la distancia, lleno de cariño, lleno de aprecio para todos ustedes. Y bueno, vamos entonces a iniciar con con nuestra presentación. Ya por aquí están llegando más compañeritos. Ya también se acaba de integrar Sofi. Bienvenida, Sofi. Gracias por estar aquí puntuales. Y bueno, pues ya tenemos más amigos participando de
esta interacción, de este grupo, en donde, bueno, la idea básica es compartirles el conocimiento. Y bueno, pues justamente la semana pasada, reitero para los que apenas acaban de llegar, estábamos tomando el tema de la sabiduría azteca y comentábamos que estudiamos brevemente un fragmento de lo que es conocido como la tira de la peregrinación, Códice Buturini, en donde, bueno, comentaba que no solamente nos habla de ese viaje mítico que realizan los antiguos aztecas hasta llegar a las tierras mexicanas y establecerse pues en lo que actualmente se conoce Ciudad de México, la antigua Tenochtitlán, una ciudad que se erigió realmente en el centro de un lago, que a base pues obviamente de una tecnología maravillosa conocida como las chinampas, ellos lograron pues extender toda esa parte que era de agua, prácticamente le hicieron tierra, o permitieron que su extensión se añadiera, se agregara, y con ello pues fue fabuloso, ¿no? El crecimiento que tuvo la antigua Tenochtitlán, ¿no? Fue maravilloso. Entonces, bueno, estudiábamos y vamos a seguir estudiando el día de hoy la aportación que hicieron los aztecas a toda esta antigua sabiduría, y bueno, cómo precisamente a partir pues de ser un pueblo humilde, ellos lograron realmente edificar, vuelvo a repetir, no solamente grandes construcciones, sino que inclusive pues aportaron un gran valor, ¿no? Al conocimiento hermético, al conocimiento esotérico, a eso que es la sabiduría del corazón. Actualmente, pues esa sabiduría en la tradición se le conoció como la Huehuetlatoli, en riguroso idioma náhuatl. Y bueno, la Huehuetlatoli no es otra cosa más que la plática ancestral, ¿no? La sabiduría ancestral. Y nosotros, bueno, la hemos rebautizado de alguna manera como la sabiduría del corazón, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento interno. Comentaba, pues bueno, en torno a este códice que no solamente es un relato de este mítico viaje, sino también nos habla de ese viaje interior que tenemos que realizar todos y cada uno de nosotros, si es que realmente anhelamos conquistar ese reencuentro con nuestra espiritualidad sagrada, con nuestra divinidad interior. Esto pues bueno, obviamente no tiene que ver con aspectos ni fanáticos, ni con aspectos dogmáticos, ni con aspectos de alguna con aspectos de alguna religión. Comentábamos que hablamos de dos recorridos, ¿no? Por un lado, habla o se refiere al aspecto externo, cómo fue que lograron esta emigración y finalmente llegaron a pisar estas tierras que hoy llamamos México, que además, bueno, tiene la palabra México un detonante en su propia palabra, en lo que es la parte de la semántica, lo que es la semiótica, lo que es el significado de la palabra. Es muy profundo, ¿no? Es una palabra mántrica, ¿no? Y además, pues bueno, quiere decir nada más y nada menos que en el centro del ombligo de la luna, ¿no? México. Es una palabra muy interesante, ¿no? El nombre tiene un sentido cabalístico muy profundo, del cual pues también vamos a hablar. Pero bueno, quería comentar esto porque comentaba que esta relación que hace el Códice Buturini en relación a ese viaje que efectuó esta tribu, la tribu azteca, mexica, que pues prácticamente así se le conoció a esta última tribu, la séptima tribu. Bueno, entonces estábamos comentando que para mí o para todos nosotros, la parte más importante se centra en lo que es el conocimiento interno. ¿A qué se refiere todo este viaje? No solamente es un viaje exterior, todo este recorrido, todas estas proezas, todas estas hazañas, repito, tienen que ver con el peregrinaje interior, de eso que se llama el alma, o de eso que nosotros llamamos el alma, la atracción del alma, la esencia humana, que recuerden y recordemos que tiene un carácter divinal. Nosotros como parte de eso que es lo divino, de eso que es Dios, ¿no? Recordemos que Dios no es un viejito barbón, no es un viejito que está sentado en un trono, en una nube. Sencillamente cuando hablamos de Dios nos referimos a esa energía universal. Tenemos que entender esto ya de forma categórica. Tenemos que quitarnos ya de nuestra mente esa imagen antropomórfica de lo divino y entender que finalmente esa energía universal lo está conteniendo o está contenida
absolutamente en todo. Esto quiere decir que desde lo más pequeñito, digamos el microcosmos, los microuniversos, a los macrouniversos, están formando parte de esa energía universal. Nosotros mismos tenemos una extensión de esa energía universal, y esa fracción pequeñita que tenemos, la parte interna, es la que realmente nos interesa. Ese recorrido, ese viaje interior, ese viaje místico que obviamente todo ser humano está destinado a cumplir. Es una misión que tenemos espiritual, ¿no? En el sentido de que, bueno, si no encontramos ese camino, ese recorrido interior, sencillamente en la vida pues estamos vagando sin sentido, ¿no? Ese es el sentido precisamente, o es la trascendencia simbólica de este códice Boturini. Así que dicho lo establecido hasta este momento, retomando un poquito el principio de lo que hemos estudiado, bueno, pues aquí exactamente lo mismo, ¿no? Nos hace la referencia de cómo esta humanidad, esta tribu concretamente, fue avanzando en ese recorrido interno, en ese periplo espiritual. Y bueno, aquí vamos a leer literalmente lo que dice. Dice acá lo siguiente, ¿no? Dice: a los 4 años de permanencia en Tecpac-Yocán, se suscitó una guerra y murió Tecpac-Sin. Huitzilihuitzin, parece como un trabalenguas, de Tepatzin, y llegando al fin del ciclo, produjeron el fuego divino sobre el punto Tecpayo. Es posible que como resultado de esta guerra hayan tenido de nuevo que emigrar ese mismo año para establecerse en Pantitlán, el lugar donde se levantan las banderas, a donde llegaron el año Yectecatl, 3 cuchillos de pedernal, y de allí emigraron el año Chicoacé-Acatl, 6 caña, año en el que se dice nació Huitzihuitl, pluma de colibrí. Los mexicas se asentaron en Amilanalpan, en el agua del matorral, según el códice Aubín. Se repusieron de los estragos causados por el cocolistli, enfermedad que se menciona como una epidemia de rajarse de todas las carnes, una especie de lepra. Y fíjense, ¿no?, cómo en todos los tiempos ha habido este tipo de pruebas, ¿no?, este tipo de pruebas para la humanidad. Concretamente aquí pues incluso nos vuelve a referir el tema de una pandemia, de una epidemia terrible que pues realmente asoló a esta tribu concreto de los antiguos aztecas. Pero aquí hay elementos simbólicos. Miren, por ejemplo, hablando de lo que es la ceremonia del fuego nuevo, que según la cosmogonía de Anáhuac, según esta sabiduría, se celebraba cada 52 años y se hacía todo un ritual, ¿no?, en donde obviamente pues la ceremonia, como su nombre lo indica, se renovaba el fuego, ¿no? Pero esto tiene que ver, digamos, en el aspecto interno, con esa renovación del fuego interior, ¿no? Sabemos que esto pues está asociado a lo que los antiguos sabios de Oriente, las diversas civilizaciones orientales nos hablan, por ejemplo, del fuego de Kundalini, del fuego electrosexual, que precisamente permite avivar la parte espiritual en cada uno de nosotros. Pues justamente si nosotros sumamos el número 52, tenemos como resultado el número 7. Cabalísticamente el número 7 pues está asociado a la anatomía oculta del ser humano. Recordemos que el ser humano tiene 7 chakras. Estos 7 chakras están conectados de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, están interconectados a lo largo de lo que es la columna vertebral. En esta columna vertebral, pues estos chakras a manera de flores de loto, se van activando gradualmente conforme ese fuego interior va ascendiendo. ¿De dónde emerge ese fuego? Pues precisamente de las gónadas sexuales. La energía sexual se debe transmutar o se transmuta mediante el conocimiento de estos artilugios alquimistas, y permite precisamente su elevación, permite precisamente su ascenso victorioso. Cuando este fuego va alimentando cada uno de estos centros energéticos, ¿qué es lo que ocurre con el ser humano? El ser humano se torna sensible, hipersensible, y empieza a percibir aquellas dimensiones que están negadas para los ojos de la carne, y se activa precisamente esa visión espiritual, los sentidos internos, que permiten precisamente el contacto con esas regiones de la luz. Entonces, bueno, más allá de ser un mero mito, más allá de ser una fábula, más allá de ser inclusive
un aspecto meramente místico, religioso, encontrado en algún libro sagrado, como por ejemplo puede ser la Biblia, como puede ser el Bhagavad Gita, como puede ser por ejemplo el Corán, pues nosotros entendemos que es algo meramente práctico, ¿no? El poder despertar esa naturaleza espiritual divina en cada uno de nosotros. Y obviamente en este proceso hay pruebas. La enfermedad espiritual que atraviesa el hombre no solamente pues tiene que ver con estas epidemias que asolan la vida de muchos seres humanos, donde se pierden vidas trágicamente, sino que también pues se refiere a la enfermedad, ¿no? En la cual nosotros quedamos desprovistos de la fuerza interior para acercarnos a la divinidad, a nuestra propia divinidad, y seguir continuando ese recorrido interior. Por eso aquí aparece, si ustedes aprecian en esta imagen, un personaje que quedó, digamos, excluido, ¿no? Del tránsito del camino. Aquí vemos las huellitas, los piecitos, que indican el transitar, indican el recorrido. Y aquí un personaje que quedó aislado, miren, aquí está precisamente la fecha en la cual pues esta persona quedó desolado, y refiere aquí precisamente en el mes de, o en el día de, dice 6 caña, Chicoacé Acatl. Esto pues tiene mucha simbología, porque Acatl es la caña, es la médula espinal, son los poderes que divinizan, y el 6 es la tentación, es esa decisión por recorrer el camino interior o sencillamente abandonarnos en el vicio. Aquellos que se abandonan en el vicio se puede decir que caen mutilados espiritualmente. Recordemos aquella frase de el Maestro Jesús cuando hace referencia precisamente a quienes viene a salvar. Pues viene a salvar a los enfermos, a aquellos que están paralíticos, viene a curar a aquellos que están ciegos, a aquellos que quedaron sordos, ¿no? En el sentido meramente espiritual. Evidentemente el poder del Cristo logra los milagros de la curación, eso no lo podemos negar. Sin embargo, no solamente se refiere al aspecto meramente exterior, sino al aspecto interior. La doctrina crística, la doctrina interior, la doctrina del alma, la doctrina que conduce al alma a su liberación, más allá de que le llamamos cristianismo, budismo, etcétera, es el conocimiento interior, es el que nos lleva precisamente a recorrer esa senda que ya hemos citado. Pero cuando estamos enfermos espiritualmente, quiere decir que no tenemos la fuerza para transitar. Y quedamos aquí, miren, aislados, como aparece este muñequito, de recorrer el camino interior. Quedamos pues en cama, ¿no? Quedamos desolados. Ahí está, fíjense, el hombre caído cuya conciencia duerme, simultáneamente se encuentra solo, ciego, desnudo y enfermo. Bueno, esto, como decía, pues aquí está la carta que ya mencioné, la carta número 6, que es la indecisión. Entonces está precisamente la figura de un hombre, pues en una incertidumbre por recorrer el camino de la virtud, que aparece al lado izquierdo, o el camino del vicio, que en este caso está representado por esta dama, pues de cabello corto, y que obviamente pues le está ofreciendo todos los placeres de tipo sensorial, ¿no? Los antiguos aztecas, para designar a aquellos que tenían la conciencia dormida, les llamaban los popolocas, ¿no? Literalmente la palabra popoloca en náhuatl significa o quiere decir persona humeante, ¿no? La conciencia humeante, o sea, llenos de humo, ¿no? Estamos llenos de humo. Cuando perdemos la conciencia, estamos nublados interiormente. Es como si una neblina se esparciera en nuestro entorno espiritual y no viéramos más el camino. Entonces estamos perdidos, estamos desolados, estamos marginados, estamos tristes interiormente, hay una tristeza profunda en el fondo del alma. ¿Y por qué? Porque hemos perdido el sentido de la vida. Cuando sentimos esto, pues obviamente hay una pena muy profunda que se experimenta en el alma, y se experimenta lo que se llama la tristeza del corazón. Que más allá de que una persona tenga todos los elementos materiales, una familia muy bonita, una vida muy placentera, hay algo en lo profundo del alma que duele, y es precisamente la pérdida de ese camino interior, la pérdida de la luz divina. Y aquí aparece, fíjense, ¿no? Aquí aparece el muñequito, cómo está, pues precisamente está con los ojos cerrados. Es porque la conciencia está dormida. El hombre cayó y su conciencia durmió. Se dice y se habla, por ejemplo, de los ángeles caídos, aquellos hombres autorrealizados, hombres y mujeres autorrealizados, perfectos, en comunión continua y perfecta con la divinidad,
cuando obviamente cortaron sus alas, cambiaron su cetro por el uso de onfalía, el uso de la desgracia, ¿no? El palo del mendigo. Esto pues está refiriéndose precisamente a la caída espiritual, ¿no? De la cual incluso también muchos textos sagrados nos hablan, ¿no? La caída espiritual. Y bueno, continúa el viaje, ¿sí? Cada vez el grupo se fue reduciendo más. Y dice aquí, en el año Chicoacé, Tecpatl, 6 cuchillo de pedernal, llegaron al lugar antedicho de Acolnáhuac. Emigraron luego en el año Chiconahui, Acatl, 9 caña, para llegar a Popotlán, en donde abunda el popote. En el año Mactlactli, Tecpatl, 10 pedernal, permanecieron en Popotlán 4 años, disponiéndose a partir de Mactlactli, Omeic, Acatl, 13 caña, y estableciéndose luego en Techcatitlán, donde está la piedra del sacrificio, ¿no? Pues bueno, aquí obviamente todo este viaje, todo este recorrido interior, vuelvo a repetir, no solamente fue un proceso externo, sino que refiere precisamente ese recorrido interior. Y bueno, siempre ante todo en este recorrido, en este camino, pues vemos elementos, ¿no? Por un lado, aquí apreciamos un manojo de flores, son virtudes que se van obteniendo, pero ¿en base a qué? En base a sacrificios, ¿no? El hombre que no está dispuesto a sacrificar sus vicios, que no está dispuesto a renunciar a esa, digamos, zona de confort que nos aleja del espíritu, que si quiere continuar con los ojos dormidos, con los ojos del espíritu cerrados, con la conciencia dormida, pues sencillamente no experimenta ningún cambio en su vida. Aquel que está dispuesto a cambiar, pues tiene que pasar por terribles sacrificios, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos dejar, por ejemplo, si estamos siendo víctimas, por ejemplo, de algún vicio, vamos a citar, por ejemplo, el alcohol, pues sencillamente para poder quitarnos ese vicio, pues tenemos que renunciar a la copa, ¿no? Tenemos que dejar de consumir el alcohol, ¿no? Inclusive, pues bueno, sabemos que en un sentido de sano equilibrio, pues no es malo, ¿no? Tomarte una copita de vez en cuando, de vino, una botellita de cerveza, tampoco no es que como estamos maldiciendo a alguien que está cayendo pues en el consumo eventual de alguna copita de alcohol o de licor. Tampoco no hay que ser fanáticos, pero obviamente una persona que ya tiene como hábito, que ya generó ese hábito en un vicio, pues ya obviamente si quiere acabar con ese vicio, tiene que acabar radicalmente con esa ingesta, ¿no? De licores y de alcohol. Lo mismo una persona, por ejemplo, que gusta de mentir, ¿no? Por ejemplo, por caso diferente, una persona que, por ejemplo, es mentirosa, que ya pues hizo de la mentira un hábito, que ya es una forma de expresión normal, ¿no? Se inventa cosas rarísimas. Hay personas que se vuelven mitómanas, ¿no? Un mitómano, pues es un vicioso de la mentira, ¿no? Entonces, tiene delirios de grandeza, se cree superior, se cree divino, se cree iluminado, cualquier cosa. Bueno, esa persona si quiere renunciar, si quiere dejar de ser eso, pues tiene que renunciar a eso, ¿no? Morderse la lengua, como decimos, para evitar decir mentiras en cualquier conversación que tenga con cualquier otra persona. Entonces, no es fácil, el camino interior no es un proceso sencillo, es un proceso primeramente de continua autoobservación psicológica, y en esa autoobservación obviamente de descubrir, ¿no? Cómo estamos conformados energéticamente, interiormente. Comentábamos que hay una energía negativa que se conoce como el yo, el ego, que está caracterizada por 7 defectos principales o defectos psicológicos que a la vez se multiplican de manera infinita. Y tenemos también una energía positiva que está caracterizada por la energía de la conciencia, esa energía divina, espiritual, que obviamente nos hace hermosos desde adentro, nos hace bonitos por dentro. Pero cuando alguien pierde esa belleza interior del alma, pues sencillamente queda la monstruosidad de los agregados psicológicos. Y es lo que tenemos que combatir. Bueno, aquí tenemos algo interesante, dice, permanecen en Techcatitlán en el año C, Tecpatl, 1 cuchillo de pedernal, al Nahui Acatl, al año 4 caña. Todo esto está aquí referido, ¿no? Aquí está 1 de pedernal hasta 4 caña. Ahí vuelven a viajar y dice que pasaron a establecer a Tlacuihuayán, lugar donde se hicieron el Atlatl, que es una herramienta de pelea, es un arco, Atlatl es el arco. Dice, y ahí permanecieron por otros 4 años en el Macuayi, Tecpatl, del 5 cuchillo de pedernal. Esto nos está hablando de un proceso de guerra interior, de lucha interior,
en donde están despejando su naturaleza divina, la están realmente separando de esos elementos tenebrosos que constituyen el yo, el ego. Y bueno, llegan aquí, miren, pues es muy famoso este glifo, porque está hablando de un cerro muy famoso que se llama el Cerro del Chapulín, concretamente Chapultepec, el Cerro del Chapulín. El Chapulín es el grillo, es este insectito verdecito que brinca muy bonito por aquí por allá, y que bueno, que representa precisamente el sonido universal. Este cerro actualmente existe, ¿no? Y concretamente el maestro Samael nos dice que en este cerro existe un templo en los mundos internos, en las regiones inefables del cosmos, que se puede incluso visitar, ¿no?, a través del viaje astral. Nosotros hemos tenido oportunidad de visualizar dicho templo en los mundos superiores, en la región astral concretamente, y también tiene su extensión hacia el mundo etérico. Dice el maestro Samael que las personas que han aprendido a viajar con cuerpo físico en la región etérica, se conoce como viaje ginas, en donde el cuerpo físico tiene otra dimensión, pueden ingresar en dicho templo, ¿no? Un templo de misterios, un templo de sabiduría. Y en dicho templo, pues, obviamente se puede recibir cátedras de luz, ¿no? Las cátedras de la sabiduría, precisamente de labios a oído, de los labios de los grandes maestros de sabiduría, hacia que ellos puedan tener la oportunidad, ¿no?, de meter su cuerpo en la cuarta dimensión de la naturaleza a través del viaje Ginas, y ver si se puede recibir, ¿no?, en ese templo maravilloso de Chapultepec. Así que pues muy interesante resulta todo esto. Un segundito. Bien, vamos a continuar. Aquí, bueno, continúa el relato. Dice acá, nuevamente dice, año en el que encendieron el fuego nuevo. En Chapultepec tienen enseguida una guerra que al parecer perdieron. Cuando pensamos en el recorrido interior, pues hay muchas guerras que se ganan, victorias que se ganan espiritualmente hablando, pero también guerras que se pierden, ¿no? Y esto pues obviamente provoca una gran tristeza, porque las pérdidas o las batallas perdidas se refieren a que el ego toma el control de los 5 centros, puede tomar el control de tu centro emocional, intelectual, motor, instintivo, sexual, y te puede llevar obviamente a una pérdida espiritual, ¿no? Si obviamente uno va avanzando en el camino interior, uno recibe grados en esas regiones internas, recibe las llamadas iniciaciones de misterios mayores, en donde obviamente el alma obtiene esos tributos, ¿no? Esos tributos son para el ser. El alma las va ganando y son regalos para el ser, ¿no? Son atributos para el ser divinal. Pero a veces estas batallas se pierden, ¿no? Y en lugar de ascender, pues se desciende ciertos peldaños dentro de ese recorrido interior, y la tristeza para el alma pues es absoluta. Aquí vemos, miren, precisamente estas parejas. Aquí vemos un hombre, aquí vemos una mujer, 2 parejas de hombres y mujeres. Son, pues obviamente cada una de estas parejitas pues representa una unión de un hombre y una mujer, porque el recorrido hacia lo que es el camino que conduce a lo divino, pues va acompañado precisamente de lo que es el matrimonio espiritual, ¿no? La pareja, hombre y mujer, realizan el recorrido interno. Por eso es que en otros tiempos, ¿no?, siempre las grandes ciudades espirituales, en el Tíbet, en Egipto, en México, en Cusco, etcétera, no eran exclusivos de hombres o de mujeres. Quiero decir que no se practicaba el celibato, no era correcto, ¿no?, que el hombre estuviera por un lado tratando de encontrar a Dios y la mujer por el otro lado, sino que se entendía y se comprendió desde la antigüedad que tanto el hombre como la mujer forman un complemento precioso, y mediante ese complemento, la unión del positivo y el negativo, hombre y mujer, se podía precisamente, tomados de las manos, escalar hacia las regiones divinales. Obviamente pues hay personas que a lo mejor en su circunstancia digamos sentimental, en su relación, a lo mejor pues les ha tocado la mala fortuna de quedarse solos, o sencillamente no encontrar a la pareja. Y bueno, cuando es así, pues ni modo, tratar de recorrer el camino de forma individual.
Pero realmente aquí lo que estamos apreciando es que el camino se recorre en pareja, ¿no? Es algo hermoso, ¿no? Si obviamente en pareja salimos del Edén, el famoso Adán y Eva salieron del Edén, pues en pareja tenemos que regresar, ¿no? Reconquistar nuevamente la pareja primordial es fundamental. Pero bueno, aquí nos está hablando precisamente que vuelven a encender el fuego nuevo, quiere decir que se prepararon nuevamente para coparticipar de esa energía sexual entre él y ella, mediante la unión sagrada. Ese es un ritual, ¿no? Se puede decir inclusive, en donde obviamente el amor se convierte prácticamente en en sí mismo en una religión, ¿no? El amor, dice el Maestro Samael, es la mejor religión asequible, porque ciertamente es lo que nos transforma, ¿no? Podemos hablar del cristianismo, tiene como fundamento el amor. Podemos hablar del budismo, tiene como fundamento el amor. Podemos hablar del Islam, también tiene como fundamento el amor. Y si hablamos de las culturas prehispánicas, ellos entendieron que también la mejor religión era la que nos lleva al respeto y el amor, ¿no? Precisamente. Bueno, dice aquí, tienes que una guerra que al parecer perdieron, pues luego se les ve llorosos en Acolco, en el recodo del agua, vestidos únicamente con lo que parece ropa hecha con hojas de plantas, fíjense, ¿no? Vestidos aparentemente con lo que parece hojitas de plantas, ¿no? Y esto pues nos recuerda inclusive a la famosa imagen representativa del cristianismo, cuando queda Adán y Eva expulsados del paraíso y sienten vergüenza ante su desnudez y se cubren con hojas de higuera, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo, pero este relato, ¿no? Pues inclusive se puede decir que tiene que ver con esa desnudez espiritual, ¿no? La desnudez espiritual. Dice Códice Aubin, llama estas ropas de amoxli, cierto tipo de palma, ¿no? Aquí lo vemos. Y aquí pues esta figurita representa lo que es el recodo de agua, ¿no? Recuerden que el agua representa la energía espiritual contenida en nuestra energía sexual. Y la energía sexual se representa precisamente con el elemento agua. Así que fíjense qué interesante todo esto, ¿no? Dice aquí los jefes Chimalchochitl y Huitzilihuitl son llevados prisioneros ante Cocostli, señor de la ciudad de Culhuacán. Hechos que según esta historia sucedieron entre los años Yeytecpatl, que es Cuchillo Pedernal, y Nahui Cali, 4 casos. En este último año los mexicas permanecen como prisioneros en Contitlán, lugar de las ollas, uno de los barrios de Culhuacán. Sigue aprisionado durante los años de Macuiletochtli, 5 conejo, y Chicoacé Acatl, 6 carne. Bueno, esto refiere precisamente la guerra interior que en la voz náhuatl se le llama la guerra florida del corazón, ¿sí? La guerra florida del corazón. La lucha interior, obviamente todos, repito, tenemos esos enemigos internos que están representados por todos los defectos y vicios psicológicos. Y obviamente este personaje aquí, digamos el rey, el jerarca, está representando pues a nuestra jerarquía espiritual, nuestro ser divinal, ¿sí? Pues obviamente cuando nosotros morimos en nosotros mismos, cuando eliminamos un defecto psicológico, algo aflora en nuestro interior. Y eso que aflora son las virtudes. Cada vez que conquistamos una virtud interior, sea la honradez, sea la virtud de la verdad, sea por ejemplo la castidad, sea por ejemplo la virtud de la verdad, en fin, ¿no? Obviamente esas virtudes se las estamos regalando al bendito ser, ¿no? Esa divinidad que mora en cada uno de nosotros y aparece pues en la forma de esta representación de jerarca, ¿no? Y aquí vemos justamente un atributo que representa al ser, y por eso decimos que no nos equivocamos en esta interpretación, ya que aquí aparece una cabeza de águila. Y recordemos que en todas las culturas el águila representa al ser divinal, ¿sí? Al ser interior profundo. Y bueno, aquí está la parejita, fíjense, están trabajando con lo que se llama la alquimia, ¿no? Aquí están dentro de una casita, de un templo, están trabajando, ¿no? Con las aguas de la vida. Dicen, no, mira, está preparando unos platillos, ¿no? Está preparando algo muy sabroso, una bebida, ¿no? En esta ánfora. Pues sí, está preparando la bebida que los antiguos alquimistas
precisamente le llamaron como el mercurio, ¿no? El agua universal de vida, el mercurio. Bueno, mucho más podríamos describir también en esta lámina. Vamos a leer rápidamente. Dice, en el año 6 Caña, los mexica, a pesar de ser prisioneros, tuvieron muchos hijos, representados por el símbolo de una casa con una pareja en el acto sexual y unas huellas. Aquí está, vamos a ver dónde está la parejita en el acto sexual. Bueno, aquí aparece la casita, sí, está la parejita, ¿no? Están ahí, obviamente, pues en la parte de la reproducción. Pero no solamente la reproducción de la especie, sino también están hablando de ese trabajo alquimista, ¿no? Que esto pues no tiene nada que ver con meramente la única función que piensa la gente que tiene la energía sexual. La energía sexual, la gente piensa que su único propósito es el nacimiento de criaturas, de cuerpos humanos o de hijos, ¿no? En pocas palabras. No, también se refiere también al nacimiento espiritual. Aquí vale la pena incluso comentar o acompañarnos de las palabras del Maestro Jesús cuando Nicodemos le habla, cuando el Maestro hacía referencia al nacimiento segundo, Maestro Jesús, y Nicodemos le pregunta, le dice: Maestro, ¿cómo es que un hombre viejo puede nacer nuevamente del vientre de su madre? Hablando pues de ese segundo nacimiento del cual habla el Maestro Jesús. Y el Maestro Jesús le respondía en forma muy esotérica, le decía: ¿cómo es que si yo te hablo de cosas que son mundanas y no me entendéis, cómo queréis que os hable de las cosas celestiales? Si hablándote de las cosas terrenales no me entendéis, evidentemente no te puedo hablar de cosas superiores. Decía: lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice: no te maravilles de esto que te digo. Entonces, ¿qué quería decir el Maestro con todo esto? Bueno, que con esta misma energía sexual maravillosa, portentosa, que es la única capaz de crear una nueva criatura, de crear un organismo tan maravilloso como un cuerpo humano, dar al nacimiento un hijo, pues imagínense, ¿no? También con esta misma energía se puede recrear el mundo interior y dar origen a ese segundo nacimiento de tipo espiritual, del cual no solamente nos habla el Maestro Jesús, sino que también nos hablan los antiguos alquimistas. Así que bueno, esto es todo un compendio realmente de trabajo psicológico, muerte interior, de nacimiento segundo y también de sacrificios, ¿no? Por aquellos que obviamente representan al género humano. Esto pues hablando ya en términos de la doctrina esotérica que conduce a ese renacer espiritual, se conoce como los 3 factores de la revolución de la conciencia: la muerte psicológica, el nacimiento segundo y el sacrificio por la humanidad, es decir, amar a nuestros semejantes. Dice acá, dice: se inicia una guerra contra Culhuacán, lugar torcido o ganchudo, y Xochimilco, en el sembrado de las flores. El señor de Culhuacán, de nombre Cocostli, envió un mensajero a hablar con los mexica, que salen de su prisión para presentarse ante Cocostli, quien les habla de la guerra con Xochimilco y les pide que les sirvan como mercenarios y que le entreguen un chiquipili, 8,000 prisioneros. Fíjense aquí toda esta simbología numérica, ¿no? También es importante. Los mexicas le piden armas, a lo que Cocostli se las niega. Los mexicas se retiran y después de una deliberación deciden improvisar armas yendo a la guerra con la intención no de tomar prisioneros, sino solo cortarles las narices. En un principio se discutió la idea de cortarles las orejas, cosa no aceptada por considerar que se podría prestar a confusión al contar los varios apéndices cortados. Ya decididos salieron a la guerra empuñando sus navajas improvisadas. Bueno, y cualquier persona que leyera esto diría: oye, pues estos tipos son unos vándalos, unos asesinos, qué agresivos eran los aztecas. Pues esto ante todo, vuelvo a referir, se refiere a esa guerra interna, a esa guerra del corazón, esa guerra florida del corazón. Entonces, bueno, ¿por qué precisamente la palabra Xochimilco, ¿no? En el lugar de las flores, ¿no? En el sembrado de las flores. Y el otro lugar, Culhuacán, lugar torcido, ganchudo, ¿no? ¿Qué es lo que está torcido dentro del ser humano? Pues obviamente su naturaleza psicológica, su psiquis está torcida. Para que esa psiquis vuelva a resplandecer y vuelva a emerger esa belleza, esas flores del alma, que son las virtudes, algo tiene que morir. Y en este caso, pues son estos 8,000 prisioneros, que obviamente los aztecas pues tienen que combatir y tienen que eliminar gradualmente.
Entonces tiene que ver con ese proceso interior de eliminación de defectos psicológicos. Todo este proceso, todo este batallar que vemos aquí, no es otro más que el trabajo interior. Bueno, vamos a pasar ahora a describir algunas imágenes que están asociadas a todo esto que estamos diciendo. Y aquí aparece fíjense, una imagen, forma parte de los códices. Y aquí encontramos nada más y nada menos que Chico-Mostok, ¿eh? El lugar de las 7 cuevas celestes. ¿A qué nos hace referencia esto? Pues justamente a las 7 dimensiones del cosmos. Se dice entonces que más allá del aspecto meramente físico, el mundo de 3 dimensiones, nuestro mundo terrenal, que percibimos obviamente con nuestros 5 sentidos, cuando alguien, por ejemplo, se encamina a desarrollar sus facultades internas, los chakras, pues va despertando estas facultades que le permiten, así como los sentidos físicos nos permiten tener evidencia del mundo físico que pisamos, que podemos visualizar, que podemos escuchar, que podemos palpar. Por ejemplo, si tenemos los ojos físicos, pues podemos determinar, ¿no? Yo aquí les puedo decir, bueno, miren, estoy en una habitación cuyas paredes están pintadas de amarillo. ¿Qué me permite, pues, dar testimonio de ello? Pues mi visión. Yo estoy viendo con mis ojos que la pintura de estas paredes que me rodean son de color amarillo, amarillo pastel. Que aquí hay una cama que tiene ahorita una colcha de color vino. Bueno, pues ya esto lo que me permite pues es precisamente los 5 sentidos, percibir el mundo que me rodea. Pero si yo quiero percibir el mundo superior, los mundos superiores, pues tengo que obligatoriamente despertar facultades que internamente se encuentran adormecidas, que se encuentran atrofiadas. Entonces, claro, para ello sirve precisamente la clarividencia. No es como mucha gente piensa, no, que voy a hacerme clarividente para investigar la vida ajena. No, eso no es. Para eso no sirve la clarividencia. La clarividencia, la visión espiritual, nos sirve precisamente para reconocer esos mundos superiores, que se active nuestra visión interna. Quiere decir que podemos visualizar lo que existe en la región astral, en la región mental, en la región de las causas naturales, en la región también del Buddhi, y por último, en la región del espíritu. Aquellos seres que han tenido la oportunidad de recorrer esas regiones superiores de luz, pues dan testimonio de todo ello, ¿no? Y entonces son los que nos han traído el testimonio de que existen cielos superiores o regiones de luz, que obviamente conforme vamos purificándonos interiormente, conforme vamos ascendiendo en escala espiritual, pues vamos siendo recibidos en dichas regiones. Y ahí es precisamente donde, en este relato, ¿no? Dice aquí, es el lugar correspondiente al Edén perdido. Y dice el relato que Moctezuma, cuando era el Tlatoani, o rey de los aztecas, mandó una comisión de 60 ancianos. Estos ancianos, pues bueno, eran magos, eran gente que tenía conocimiento interior, ¿sí? Y bueno, pues estos magos, estos ancianos, estos maestros, ¿no? Gente preparada, se prepararon precisamente para iniciar ese viaje, ¿no? No era un viaje meramente físico, era un viaje espiritual. ¿Por qué? Porque Moctezuma quería ponerse en contacto con sus antepasados, con sus ancestros, ¿no? Y en esos ancestros, pues, tenemos las figuras de dioses, hombres que se autorrealizaron y que hacía mucho tiempo, ¿no? que ya no tenían contacto con la humanidad. Estos seres autorrealizados y perfectos, pues habían realmente realizado ese viaje de ascenso hacia las regiones superiores, y Moctezuma, aquel antiguo Tlatoani, incluso pues fue uno de los penúltimos, ¿no? Reyes de Anáhuac. A la llegada de los españoles, pues fue el que lo recibió, que por cierto los aztecas se molestaron muchísimo con Moctezuma, porque Moctezuma pues veía en Hernán Cortés parte de esas profecías que ya estaban vaticinadas para obviamente la Tenochtitlán. Y ahí vemos precisamente una maqueta, ¿no? En la parte inferior. Bueno, a propósito de ese viaje, se dice que aquellos ancianos realmente lograron realizar el viaje hacia esas moradas internas, y que el mensaje que le trajeron a Moctezuma pues fue muy triste, ¿no? Porque obviamente pues fue el vaticinio del fin de la gran cultura de Anáhuac, ¿no? Entonces claro, Moctezuma cuando recibe esta noticia pues queda muy triste, y pues más tarde en el tiempo, precisamente en el año 1521, se ejecuta la conquista de México Tenochtitlán, ¿no?
Entonces, bueno, obviamente, pues ahí se cumple este vaticinio, esta profecía de la caída del quinto sol de Anáhuac, y bueno, pues ahí tenemos precisamente parte, ¿no?, de estas maquetas que representan la arquitectura que en aquel tiempo pues tenía esta magnífica ciudad. Por un lado una pinturita que vemos en la parte superior derecha, que bueno, obviamente todavía no ha logrado, con todas las excavaciones y con los diversos descubrimientos que se han hecho, pues es, digamos, lo único que han encontrado es la parte de los cimientos, ¿no? Ya que los españoles pues se encargaron de desmantelar todas estas bellezas de pirámides, de ciudad, prácticamente la redujeron a polvo, y pues lo único que nos queda pues es el recuerdo de estas maquetas, ¿no?, que actualmente existe esta maqueta en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Pues es una descripción gráfica perfecta y en maqueta de lo que fue la gran Tenochtitlán, ¿no? Y esta Tenochtitlán, como comentábamos, el dios Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo, que representa al Espíritu Santo, les dio una señal magnífica, ¿no? Dónde iban a encontrar y dónde iban a sentarse. Y justamente el lugar de asentamiento, el lago de Texcoco, dice la tradición que Huitzilopochtli les indicó que allí donde encontraran un nopal, esta cactácea, esta planta, que pues produce un fruto comestible, que es la tuna, y las propias hojas del nopal, ¿no?, aquí en México las consumimos, son riquísimas, le llamamos nopales, ¿no? Aquí las consumimos y pues es parte de nuestra dieta, ¿no? Y bueno, dice la tradición que ahí, en ese nopal, se iba a posar un águila, que a su vez iba a estarse consumiendo o tragando una serpiente, ¿no? Iba a estar devorándose una serpiente, ¿no? Y este glifo pues es altamente simbólico. Hoy en día pues forma parte del escudo de la bandera mexicana, ¿sí? Es un glifo prehispánico. Bueno, y comentábamos que justamente la palabra Aztlán, ¿no?, pues se refiere precisamente a la palabra Atlántida, ¿no?, que de hecho la palabra Atlanticán, ¿sí?, es un vocablo náhuatl que significa entre las aguas, pedazo de tierra o isla entre las aguas. Y esa misma confección, esa misma estructura de cómo pues fue edificada la antigua Tenochtitlán, recuerda pues el origen de esta tribu, ¿no? La tribu Nahuatláhuac. Cuando ya llega pues después de su viaje, de su éxodo, saliendo obviamente de esas antiguas y míticas tierras de Atlántida, y llegan precisamente a México, ¿no? Esto pues bueno, fue un peregrinaje bastante largo, ¿no?, muy largo. Pues obviamente digamos la antropología oficial, la arqueología, pues es incapaz de reconocer esto, ¿no? Sin embargo, la misma palabra Atlántida, ¿sí?, que se le atribuye a una voz náhuatl, pues quiere decir eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué será? Podemos aquí un planteamiento, podemos hacer una pregunta. ¿Será coincidencia que los antiguos aztecas recordaran que sus orígenes provenían de un antiguo continente y que ese continente estaba establecido precisamente entre las aguas del Océano Atlántico, ¿no? Pues yo creo que no es coincidencia, ¿no? Y vuelvo a repetir, ya hay incluso testimonios fieles de la ciencia que refieren que precisamente hay restos arqueológicos o de antiguas construcciones en el centro del mar Atlántico, del Océano Atlántico. Bueno, así que eso no es casualidad. Aquí vemos, por ejemplo, una similitud extraordinaria entre el antiguo Atlas griego, que carga el mundo. Se dice que Atlas pues, fue uno de los regentes de la Atlántida, uno de los reyes de la Atlántida, y que bueno, más tarde se figura, ¿no?, como una de las divinidades del panteón griego. Pero fíjense, ¿no?, aquí aparece esta figura de Atlanteotl, ¿sí?, Atlanteotl, el dios que carga el agua, ¿no? Y bueno, pues incluso pues es bastante simbólico porque interesante la similitud, ya que si vemos pues prácticamente tienen la misma postura, ¿no?, estos dioses, ¿no? Por un lado Atlas, el Atlas griego, y por otro lado Atlanteotl como divinidad azteca. Bueno, por otro lado, el Códice Mendocino nos hace nos ejemplifica mediante este glifo, pues la simbología, ¿no?, de esta famosa águila, ¿no?
y la fundación del México Tenochtitlán. Dice aquí el Códice Mendocino, que obviamente no está escrito en palabras, sino tiene toda una simbología escrita en esta manera simbólica, interesantísima. Dice aquí, plasma de forma contundente el glifo primitivo de la fundación de la capital náhuatl. Y en forma paralela la autorización del ser. Claro, pues el águila, ya mencionamos, es un atributo de eso que es el espíritu universal de vida. Habíamos mencionado que todas las aves en los diversos mitos, religiones y tradiciones culturales del mundo representan al espíritu universal de vida. En el cristianismo la paloma, en el antiguo Egipto estaba representado por el ibis de Tot, ¿no? Esta ave que está surcando los cielos de Egipto, concretamente del Nilo. Por ejemplo, la tradición vikinga, vikingos tienen el águila también, ¿no? El águila, el halcón inclusive también, el milano. Para los pueblos también de Norteamérica, el águila, ¿no? El águila calva, ¿no? Que hoy pues incluso forma parte también del escudo de Norteamérica, ¿no? Y así podemos ir pueblo tras pueblo, ¿no? El cóndor, por ejemplo, ¿no? Maravilloso el cóndor en las tierras de Sudamérica, entre las culturas incaicas, preincaicas, etcétera, entre los aymaras, entre los quechuas, etcétera. Bueno, así que el águila en este caso representa el ser. La palabra México, ya lo indiqué, en el centro del ombligo del lago de la luna, es lo que se simboliza. Y justamente pues se escogió el centro de este lago, el lago de Texcoco, que lamentablemente se fue dragando a la llegada de los españoles. Imagínense que bueno, que en ese tiempo, en antiguo Anáhuac, toda la ciudad de Tenochtitlán estaba confeccionada por cuadrículas, cada cuadrícula era una chinampa. Era tierra que se había ganado, pero respetando obviamente el agua. Entonces, ¿cómo circulaban los antiguos aztecas? Pues en chinampas, en especie de canoas, en canoas, y recorrían estas chinampas donde se tenía el cultivo, ¿no? Se tenían una especie de árboles nativos, endémicos. El ahuehuete, por ejemplo, pues es un árbol endémico. Y otros árboles más que pues realmente hoy ha quedado un pequeño reducto de cómo lucía la apariencia de la antigua Tenochtitlán en lo que hoy es Xochimilco, es una región en la Ciudad de México. Pero ¿qué pasó con la llegada de los españoles? Que empezaron a dragar, ¿no? A esta parte acuosa. ¿Cómo dragaron esto? Pues sencillamente dejaron que desviaran ríos para que no alimentara más el lago. El lago se fue desecando, fueron construyendo la ciudad sobre este suelo arcilloso, inestable, pantanoso, y por eso que actualmente pues la Ciudad de México se ha venido hundiendo, ¿no? Desde el año de la fundación de ya la conquista de los españoles, del México moderno, hasta nuestros días se ha hundido como unos 5 o 6 metros o más, no sé, mucho se ha hundido la Ciudad de México. Y por eso que cuando viene un terremoto, un temblor, pues es mucho más inestable este suelo, porque es pantanoso. Entonces imagínense pues estar como sobre una gelatina y que venga un temblor, pues acaba con todo, ¿no? Entonces por eso es que es bien peligroso el asentarse en la Ciudad de México. Bueno, ya me salí del tema, pero bueno, vamos a retomar. Aquí pues vemos una parte de este glifo, estamos haciendo como una cercanía de lo que son algunos de los atributos. Y bueno, dice aquí el mito de Copili, hijo de Malinalxóchitl, hermana de Huitzilopochtli. Se dice que bueno, que el corazón de Copili se transforma en la roca divina que une la sangre roja y la sangre azul. Bueno, uno diría que es eso, ¿qué se refiere? Aquí vemos precisamente que en la parte donde nace el cactus hay una roca, hay una especie de peñasco, una roca concretamente, y se dice que bueno, que en este caso esta roca une la sangre roja con la sangre azul, y uno dice bueno, ¿qué quiere decir esta unión de sangre roja y de sangre azul, ¿no? De los corazones? Pues tiene que ver precisamente con el aspecto del mundo terrenal con el mundo espiritual, el mundo celestial, y es precisamente la roca porque según la filosofía alquimista,
La roca representa es la sexualidad, ¿no? Que permite la unión, la integración de lo divino con lo humano. Fíjense qué interesante, ¿no? Esta simbología. Bueno, aquí estamos también acercando un poquito la imagen que vimos anteriormente, en donde está el jerarca. Está el jerarca, aquí comentábamos. En este caso tiene 5 plumas esta águila, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. El número 5 representa a la ley del karma, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente estas personas que están aquí presos, que están siendo juzgados por estos, digamos, ángeles de la ley, y lo están presentando ante las jerarquías divinales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda vez que el ser humano viola las leyes divinas, pues es digno de recibir un castigo, ¿no? Siempre se habla de que toda siembra origina una cosecha. Si nuestra siembra obviamente es de cosas bondadosas, de cosas positivas, de cosas nobles, de cosas loables, evidentemente pues el hacer el bien nos va a traer bien, ¿no? Nos va a traer un desarrollo espiritual. Aquellos que transgreden leyes, aquellos que rompen mandamientos, como por ejemplo los que ya sabemos que existen en la Biblia, los llamados 10 mandamientos, pues están acercándose a lo que se conoce como el castigo de la ley divina, la ley del karma, sí, concretamente. Entonces aquí nos dice, bueno, concretamente que pues estas personas violaron leyes espirituales, humanas, divinas, y que por ende pues van a recibir un castigo, ¿no? Bueno, ya aquí habíamos hecho mención de este cáliz, de esta casa donde está la pareja, ¿sí? Nos dice que esta olla, esta vasija, este recipiente, representa la unión sexual del hombre y la mujer, y que por consecuencia pues bueno, puede traer al mundo físico hijos, ¿sí? O puede traer al mundo espiritual creaciones espirituales, ¿no? Es decir, los cuerpos internos, como también se le conoce, ¿no? A esas estructuras que permiten el participar o pertenecer a otras dimensiones. Uno diría, oye, ¿yo puedo pertenecer a otras dimensiones? Claro que sí, uno puede crear cuerpos existenciales que pueden ya tener conciencia en regiones de luz. Cuando hablamos, por ejemplo, de un maestro de sabiduría, pues es una persona que creó sus cuerpos existenciales superiores del ser y que actualmente tiene no solamente dominio, ¿no?, del mundo físico, sino tiene el dominio de los mundos internos. Puede vivir en la región astral, en la región mental, en la región causal, en la región del Buddha y en la región del Atman, ¿sí?, o del ser. Bueno, aquí vemos cómo justamente, ¿no?, hay un grupo de maestros, estos que aparecen aquí en la parte izquierda de la lámina, están entregando un conocimiento. ¿Cómo sabemos que están entregando el conocimiento? Pues tiene una voluta. Esta voluta es el verbo sagrado, es el conocimiento, es la enseñanza de lo que se conoce en alquimia como el arcano AZF, la ciencia del agua y del fuego. Cómo a través de esta ciencia puede nacer el hombre en las dimensiones superiores. Aquí aparece pues, precisamente el hombre y la mujer en un connubio amoroso, en un connubio sexual, sin ningún tipo de morbo, sin ningún tipo de pornografía. Hablar hoy de la sexualidad, pues inmediatamente para muchas personas les diga a la mente la pornografía, el morbo, pues nada que ver, ¿no? La sexualidad en otros tiempos fue un ritual sagrado, ¿no? Se practicaba la unión sexual como un ritual sagrado para integrarse con lo divinal. Y es así, ¿no? Realmente no es como que los antiguos, oye, pues es que como no había otra forma de entretenimiento, pues ellos lo tomaban como algo, espiritual. No, realmente tenía un sentido trascendental, ¿no? Trascendental, la unión sexual como un elemento para integrarse con lo espiritual, con lo divino, ¿no? Bueno, es lo que representa. Aquí en esta imagen vemos un fragmento de lo que es conocido como el disco solar, el calendario azteca o piedra del sol, ¿sí? El Cuauhxicalli, como su nombre en náhuatl, Cuauhxicalli, la jícara del águila. Y bueno, aquí aparecen 4 elementos altamente simbólicos, ¿no? Que forman una cruz. ¿Y esto por qué lo mencionamos? Porque, bueno, aquí vamos a ver la trascendencia de la parte numérica. ¿Qué es lo que representa, por ejemplo? Ahí vemos, por ejemplo, 4
de los 20 días de este calendario ritual. El calendario ritual pues era un indicador del recorrido interior que tiene que efectuar cada persona humana, cada persona, desde su parte anímica hacia su parte espiritual, ¿sí? La integración del humano con lo divino. Ese era el mensaje finalmente reiterativo, ¿no? Porque vuelvo a repetir, no solamente lo encontramos en el Códice Boturini, sino que también lo encontramos aquí, ¿no? En este fragmento de la Piedra del Sol, que nos describe precisamente ese recorrido interior. Ya hablaremos después de esta simbología, ¿no? Esto pues requiere otra conferencia, únicamente pues para mencionar aquello, ¿no? Que estoy mencionando. Y bueno, la estructura piramidal, que no solamente la encontramos en Egipto, que no solamente la encontramos en China, que no solamente la encontramos en los antiguos sigurats de las culturas caldeas, sumerias, etcétera, sino que también obviamente forma parte, ¿no?, de la arquitectura pues de todos los pueblos prehispánicos, ¿no?, concretamente de Mesoamérica, aztecas, toltecas, mayas, etcétera. ¿Y qué simboliza esta estructura piramidal? Que no es, la palabra pirámide no se debe aplicar a las estructuras arquitectónicas del México prehispánico. La palabra concreta o correcta es teocalli, ¿no? ¿Y qué quiere decir teocalli? La casa de Dios, ¿no? Dice aquí, es una representación matemática de cómo está conformado el universo y cómo ha de realizar el hombre, a semejanza con Dios, su estructura divina. Generalmente estos templos tienen una estructura séptuple en su constitución, en su creación. Empiezan siendo un pequeño monumento y de ahí se va agregando, se va añadiendo en extensión estructural, digamos, las siete pirámides sobrepuestas o las 7 estructuras sobrepuestas, ¿no? Es decir, si nosotros, por ejemplo, vamos, por ejemplo, a las ruinas que hay en la Ciudad de México, de lo que es el antiguo Templo Mayor, pues vemos que lo que queda pues son 7 bases superpuestas, ¿no? Lo que únicamente queda pues es la parte del cimiento, pero en los cimientos vemos como hay 7 estructuras superpuestas, ¿no? O existían 7 bases superpuestas. Actualmente, vuelvo a repetir, ya no se encuentra la pirámide, ya no se encuentra la estructura en toda su magnificencia. Lo único que se encuentra pues es la parte del basamento, ¿no? No sé si me doy a entender, pero bueno, en ese basamento lo que se puede apreciar es que los antiguos edificaron de forma gradual 7 estructuras sobrepuestas, que representan precisamente la estructura del cosmos en su forma dimensional. 7 dimensiones básicas del cosmos, ya las hemos mencionado: la estructura física, la estructura etérica, la dimensión astral, la dimensión mental, la dimensión causal, la dimensión búdica y la dimensión átmica, o la dimensión del ser. 7 regiones básicas, por eso el número 7 es altamente simbólico. Y así como está confeccionado el cosmos en 7 dimensiones, que fue como descendió la energía espiritual hasta el mundo tierra, hacia este mundo material, lo mismo tiene que hacer el ser humano: fabricar su estructura interior. Y repito, ¿cómo se fabrica esta estructura interior? Pues ya lo mencionamos, en base a la ciencia del arcano, la ciencia de cómo utilizar nuestra agua y nuestro fuego, el agua sexual y el fuego erótico, que obviamente pues se enciende con los milagros o los misterios del amor. Bueno, aquí está lo que les comenté, miren, precisamente aquí está. Yo estaba tratando de ¿cómo se llama?, de explicárselos verbalmente. Y aquí tenemos el gráfico maravilloso, miren. Así es como actualmente vemos en el Museo del Templo Mayor, digamos, los restos, ¿no?, que quedaron. Todo lo demás pues lo desmantelaron los españoles, ¿no? O sea, quedó nada más la parte de abajito, ¿no? El puro basamento. Los cimientos, pues, ¿no?, en pocas palabras. Así como lo vemos aquí abajito, es lo que quedó, ¿no? Lo que quedó el antiguo Templo Mayor, ¿no? Y aquí vemos la estructura séptuple, ¿no? Si aquí contamos desde el centro, pues son 7 estructuras, hasta que quedó revestido con esta magnificencia que cuando llegan los españoles pues les causó asombro, porque era más colosal, ¿no? Era enorme, ¿no? Se dice que incluso las pirámides más grandes que existen a nivel mundial no son las de Egipto. Realmente las pirámides más grandes que existían estaban en México, ¿no? La pirámide de Keops, ¿no?, que hoy se considera un megalito,
una megaconstrucción, mejor dicho. Realmente en comparación dimensional con las estructuras que había en México, piramidales, pues quedaría pequeñita, ¿no? Comparativamente con las estructuras que había en el México prehispánico. No solamente en el mundo de Anáhuac, sino también en el mundo maya, ¿no? Allí, por ejemplo, en Guatemala se ha encontrado vestigios de una gran pirámide, mucho más grande que la de Keops. Y aquí en México, por ejemplo, todavía en Puebla, tenemos restos de una gran pirámide se me fue el nombre, ¿cómo se llama Puebla? ¿Alguien me quiere recordar la pirámide que está en Puebla? Se me fue el nombre de esta pirámide que está en Puebla. Bueno, ¿No es Cholula? ¿Cholula, Puebla? Cholula. Ahí en Cholula, Puebla, justamente en Cholula. Bueno, ahí Cholula tiene, todavía existe, incluso la gente pensaba que era un cerro, hoy en día pues sabemos que es una pirámide, realmente inmensa, y sobre la pirámide, o sea, sobre la montaña, ¿no? Porque hoy en día se ve como una montaña, pues los españoles construyeron una iglesia, ¿no? Una iglesia, un templo. Bueno, ahí están los 7 niveles, las 7 dimensiones, fíjense: físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico. Bueno, gracias por la aportación, mis queridos amigos. De repente, pues, se nos borra un poquito el cassette, ¿no? Se nos borra un poquito la memoria. Bueno, y ahí está, ¿no? Precisamente, miren, la parte simbólica de esas 7 estructuras que tienen que nacer en el ser humano. Obviamente no son estructuras físicas, ya estamos hablando de estructuras energéticas, ¿no? Obviamente, pues sí, nosotros tenemos, bendito Dios, un cuerpo que fue producto de la unión de un hombre y una mujer, ¿no? Gracias a la unión de nuestros padres, de su amor, pues a través de la unión de un zoospermo, un espermatozoide y un óvulo, pues se creó nuestro cuerpo. Pero vuelvo a repetir, también los cuerpos internos se van creando con esa mística energía, con esa energía misteriosa de tipo sexual. Así que se van confeccionando, se van creando, van haciendo esos cuerpos de luz, esos cuerpos espirituales, y con ellos obviamente tenemos presencia también en estas regiones. Esto es lo que representaban los aztecas cuando ellos superponían estas estructuras. Porque vuelvo a repetir, ¿no? Pues los aztecas tenían sus ciudades sagradas. Teotihuacán, por ejemplo, es una ciudad sagrada, el lugar donde los hombres y mujeres se vuelven dioses, ¿no? Es lo que significa Teotihuacán, lugar donde los hombres se vuelven dioses. Y bueno, ahí están, fíjense, ¿no? Ya lo mencioné, ¿no? Los misterios del agua y del fuego. Y precisamente pues son dos de las divinidades que estaban en esta parte superior del templo, ¿no? ¿Sí? Aquí en esta parte había un templete, ¿sí? O un templo, o un recinto, para que me entiendan, dedicado a Tlaloc, y en el otro, dedicado a Huitzilopochtli. Y vamos a ver qué representa Tlaloc y Huitzilopochtli. Tlaloc representa la divinidad del agua, y Huitzilopochtli la divinidad del fuego. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos le rendían un homenaje al agua y al fuego, pero no meramente el agua y el fuego externos, que obviamente, pues sí, para ellos también tenían una gran importancia, pero básicamente se refería a esa agua y ese fuego de tipo interior. Dice, vale mención observar la alternancia de estos principios en la cumbre del Teocalli. Ya la elaboración de las estructuras divinas conlleva la unión sabia de estos elementos. Claro, vuelvo a repetir, el agua está representando nuestra energía sexual, tanto del hombre como de la mujer, porque el agua siempre ha simbolizado la energía sexual, en cualquier cultura, Y el fuego, pues es el fuego del amor, ¿sí? Precisamente el fuego del amor que permite el nacimiento o el surgimiento de esa energía que, vuelvo a repetir, que en Oriente se le conoce como Kundalini, ¿no? Los orientales nos hablan mucho de cómo despertar el Kundalini, de cómo esa energía va alimentando los chakras, va creando los cuerpos, y la gente piensa que toda la sabiduría viene de Oriente, y no es así. Realmente esta sabiduría también existió en los pueblos indígenas, en los pueblos originarios de América. No solamente entre los pueblos de Anáhuac, en los pueblos mayas también, en los pueblos de América del Sur, los incas, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí vemos Tlaloc, esta pieza, mejor dicho, monolítica, que hoy incluso se encuentra también allí en Chapultepec, ¿no? Obviamente, pues es una representación de Tlaloc, ¿no? Aquí lo vemos a Tlaloc, ¿sí? Es una figura muy emblemática, está siempre pintado de azul,
aquí pues bueno, está representado por esta escultura monolítica, pesa muchas toneladas esta escultura. Se dice que cuando la encontraron y estaba en el cauce de un río, porque muchos de los tesoros y de las esculturas y de las divinidades, cuando llegaban los españoles, pues todavía les alcanzó el tiempo a los aztecas de esconderlas, ¿no? Porque no querían que las profanaran. Y bueno, pues este es el caso de esta pieza que se encontró en un río y que cuando la trasladaron a la Ciudad de México para presentarla precisamente ante los ojos del público, dice que bueno, que hubo una tormenta tan espantosa que pues, la gente tuvo que detenerse y pues se dice que incluso hubo un grupo de indígenas que hicieron incluso pues un ritual, ¿no? Atlán. Eso pues lo que refiere la parte histórica, ¿no? En tiempos más recientes. Bueno, vamos a ver. ¿Qué horas tenemos? 8:52. Bueno, pues por el día de hoy creo que vamos a detenernos con toda esta información para que no se nos chamusque el cerebro con tanta información, el centro intelectual. Vamos a dejar hasta aquí, mis queridos amigos, para que pues toda esta información que hemos recibido la reservemos para nuestra conciencia y que nos sirva obviamente de estímulo para seguir pues aprendiendo todo este conocimiento interior que nos lleva al cambio y la transformación, y más en estos tiempos tan terribles, ¿no?, que estamos viviendo, que nos sirve pues de guía, nos sirve de orientación para encontrarnos a nosotros mismos. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí, hasta esta laminita que es la número 51, la número 50, perdón, y pues ya la próxima semana pues continuaremos con el cierre de este estudio de la sabiduría de Anáhuac. Así que bueno, cuando tengan la oportunidad de venir a México y vayan por ejemplo al Museo de Antropología e Historia, pues entiendan toda esta simbología que pues está presente en cada una de estas piezas valiosísimas, ¿no? No solamente por su contenido artístico, por su contenido estético, sino sobre todo por su alta simbología, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer ya una pequeña pausita